Jesús, paz a vosotros a todos y shalom. A todos los evidentes que nos ven en casa, hoy vamos a transmitir desde la ciudad de Puebla este pequeño culto para la gloria de nuestro Dios, y vamos a entonar un cántico que se titula Somos de Israel. Vamos a entonar este cántico para la gloria de nuestro Dios. Sentimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel, del mismo corazón. Sentimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel, del mismo grande Dios, que Cristo fue en adopción, cortarnos por nación. Somos parte de Abraham, gente de una nación, como la arena del mar, que no se puede contar, y las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias a Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias a Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar, ni las estrellas se pueden contar, ni la arena de la mar. Somos de Israel. Amén. Bueno, hermanos, hemos entonado este cántico para la gloria del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial hoy en esta tarde, para entrar, hermanos, al estudio bíblico de esta tarde. Vamos a orar, puestos de pie, y ustedes con la servir hacia el polvo de la tierra. Dice así: Dios de mis padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Agradecido, Señor, hoy en esta tarde, por la vida que nos prestas hasta nuestros días. Hoy en este lugar de la ciudad de Puebla, Señor, estamos transmitiendo este pequeño culto para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos que ya en los hogares de mis hermanos llegue este mensaje a través, Señor, de esta oración, a través de tu palabra, que llegue hasta sus hogares, y a todos los evidentes que nos ven en sus casas también, Señor, llegue esta información hoy en esta tarde. Padre Celestial, nos vamos a abandonar en tus manos, pidiendo, Señor, tu misericordia como hasta el día de hoy. Señor, en esta tarde te ponemos en tus manos a mi hermano ministro, pastor de este rebaño, mi hermano ministro Benjamín Castelán, que va a ser el expositor de tu palabra hoy en esta tarde. Nos va a hablar, Señor, a través de tu palabra en este libro de Apocalipsis, todo lo que viene, Señor, sobre la faz de la tierra. ¿Y quién nos va a enseñar más que tu palabra, Señor? ¿Qué es lo que vendrá sobre la faz de la tierra? Tenemos que estar preparados y saber qué es lo que está pasando, Señor. Porque a veces, Señor,
Decimos que ya lo sabemos y no es cierto, no todo lo sabemos, pero tu palabra nos va a enseñar qué es lo que se viene, Señor, a futuro y en estos días. Nos abandonamos en tus manos, Padre Celestial, y seas el invitado de honor hoy en esta tarde. Por Cristo Jesús, el Salvador por siempre, jamás. Amén. 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 Adelante, hermano ministro, tome su lugar. Gracias, hermano Víctor, por su presentación. Hermanos, en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros y shalom. Paz. Pongámonos cómodos, hermanos, para poder, pues, hablar de este libro de Apocalipsis. Antes de tocar el tema, hermanos, de tocar el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis, yo quiero hacer mención de algunas cosas. Hablar de profecía, hermanos, no es tan fácil. Hablar de profecía necesitamos de muchas cosas, muchas herramientas para poder hablar abiertamente de esto. Hay mucho simbolismo, hay mucha espiritualidad inclusive, hay muchas palabras o textos, hermanos, que se tienen que tomar literalmente y, hermanos, proféticamente pues ni se diga. Entonces, hermanos, necesitamos forzosamente tocar las 4 formas de cómo se puede interpretar este libro de Apocalipsis. Es por eso, hermanos, que quiero hacer mención de algunas situaciones, como dice, hermanos, que ya lo habíamos visto inclusive, pero que no habíamos constatado, hermanos, la transmisión que tuvimos la vez pasada. Dice el libro de los Proverbios, hermanos, el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, si no mal recuerdo, hermanos, capítulo 29, verso número 18. Habíamos tocado este texto, hermanos, y es muy importante tocar estos puntos de vista para poder entender, para poder hacer las cosas bien delante del Señor y poder así, hermanos, llegar hasta lo más profundo del conocimiento de nuestro Dios y saber lo que está sucediendo en la actualidad, lo que estamos viviendo nosotros, pero tenemos que analizarlo desde un principio hasta el fin, o sea, todo el proceso, hermanos, que debemos de tener para poder saber las cosas que estamos viviendo. Bien, hermanos, dice este primer versículo: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Para poder entender la profecía, uno de los requisitos importantes que el Señor demanda es que debemos de guardar la ley de Dios. Ya hemos hablado parte de lo que es la ley de Dios, los mandamientos de Él, los estatutos, los preceptos. Hemos hablado un poco acerca de esto y para poder entrar a la profecía, hermanos, debemos de guardar los mandamientos del Señor para poder entender también lo que la profecía nos dice. Entonces, hermanos, dice que todo pueblo, toda nación, toda ciudad, todo lo que nosotros querramos dentro de lo que es el ámbito del ser humano, para poder entender lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, lo que estaba sucediendo y lo que tendrá que suceder, hermanos, necesitamos saber de la profecía. Quiero, hermanos, también inclusive algo de lo que el apóstol Pablo dijera a la carta a los Corintios en el capítulo 14, hermanos, de primer libro o la primera carta a los Corintios, del verso 31 y verso 32. Esto, hermanos, lo estamos repitiendo, esta parte de lo que es la profecía de Apocalipsis, para que quede más claro, para que quede, hermanos, bien entendido lo que tenemos que aprender de este libro. Pero dice el apóstol Pablo a la carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 31, dice así: porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujetémonos a los profetas. Con esto el apóstol Pablo quiere dar a entender, hermanos, que al Señor no es que se le haya olvidado algo, no es que se le haya olvidado decir algo, porque hay algunos que por ahí se dicen ser profetas o profetizas. Hermanos,
esto no tiene sustento bíblico. No quiero criticar, no quiero tampoco decir que estén mal, hermanos. Simplemente que dice aquí que nos tenemos que sujetar a los profetas. ¿Con esto qué quiere decir, hermanos? Que ya todo está completo. Por eso dice, hermanos, allá en el Deuteronomio capítulo 4, dice, porque nadie podemos añadir o quitar de lo que ya está escrito. Apocalipsis capítulo 22, hermanos, dice que si yo le quiero quitar o añadir, entonces las plagas que están en este libro van a venir sobre mí. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos, todo esto? Que no podemos nosotros decir que al Señor se le olvidó algo, porque la palabra del Señor, hermanos, está completa, es excelente, es perfecta. No podemos nosotros, hermanos, decir que le faltó algo. Por eso, hermanos, aquellos que se dicen ser profetas, que se dicen ser profetizas, es un error grande, hermanos. Pero bueno, vamos a basarnos a lo que dice la palabra del Señor y de aquí poder sacar la luz que tanto necesitamos para entender lo que está sucediendo alrededor del mundo. Bien, hermanos, el apóstol Pedro, aquí lo habla el apóstol Pablo, pero el apóstol Pedro dice, hermanos, en la segunda carta que escribe Pedro, y el mismo Pedro, hermanos, reconoce que Pablo era más lleno del conocimiento de Dios o más perfecto en poder saber las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo en uno de los textos, dice, porque hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos, los impreparados, tuercen para perdición de sí mismos. Hermanos, esto lo reconoce Pedro, pero hermanos, veamos lo que el apóstol Pedro escribe en la segunda carta, en el capítulo número 1, del verso número 19 en adelante, hablando de profecía, hermanos. Dice así, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir, hermanos, este texto, que nosotros tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo dentro de la profecía. Dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerdo el texto, hermanos, es el capítulo 119, 104 de la ley de Dios, del Salmo. Salmo 119, 104 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esto, hermanos, que nosotros estamos viendo, ahora lo concordamos con lo que dice Pedro en esta carta, y entonces sabemos que realmente, hermanos, la profecía es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana? Jesucristo, venga y crezca aquí en la mente, en nuestro corazón, que es la mente, y podamos tener luz, precisamente para que entendamos la profecía. De otra manera, hermanos, no se va a poder lograr. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de particular, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Hermanos, no quiere decir que es solamente para alguien en especial. No, hermanos, aquí el Señor por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo, para que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos y poder buscar la luz del Evangelio. Así que, hermanos, no es la profecía para alguien en especial, hermanos, es para todos nosotros, para que sepamos dónde estamos ubicados. Verso 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero mencionar algo importante porque, hermanos, en el tiempo que yo tengo dentro del conocimiento de la palabra de Dios, tengo 35 años, hermanos, dentro del conocimiento. Esos 35 años, hermanos, yo he venido creciendo, hermanos, en el conocimiento del Señor. Y he escuchado a muchas personas que son estudiantes también de la palabra de Dios. Y ellos han dicho que, bueno, el profeta Ezequiel escribió porque lo que él vivió lo plasmó en el libro de Ezequiel.
Y así comentan de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de los profetas menores. Hablan, hermanos, que bueno, ellos escribieron de acuerdo a lo que vivieron y a donde se desenvolvieron y lo que les rodeó y que por eso escribieron así. Hermanos, aquí dice, el Evangelio dice que no fue por voluntad humana, sino que fueron hombres escogidos de Dios y que escribieron no lo que a ellos se les ocurrió, hermanos, sino lo que el Espíritu Santo les estaba denunciando que escribieran para que nosotros podamos tener la misma oportunidad que ellos tuvieron de aprender por el Espíritu Santo. Ahora nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos que aprender de aquellos hombres. Así que, hermanos, la profecía no ha sido traída por alguna situación humana. No, hermanos, esto ha sido por inspiración de Dios a través del Espíritu Santo para que podamos entender claramente lo que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Bien, hermanos, haciendo mención de estas cosas que es muy importante haberlas pronunciado, queremos que todos crezcamos en este conocimiento. Vamos a tocar ahora sí, hermanos, el capítulo número 1 de Apocalipsis, para que poco a poco, viendo las cosas que son tan importantes en el conocimiento de nuestro Dios, tengamos nosotros la luz plena, el conocimiento pleno de todo lo que tenemos que hablar abiertamente, sin ningún, vamos a decir, sin ninguna obscuridad, sin ningún problema de cómo poder interpretar la Escritura. Y es por eso, hermanos, que lo estamos haciendo abiertamente, para que ustedes en casa y cuando vean el video, hermanos, allá en sus hogares, ya después de este tiempo, si lo quieren analizar detalladamente, pueden, inclusive estamos mandando el número de teléfono para que ustedes puedan hacer algunos comentarios y abiertamente, hermanos, poder decir, hermano, yo no estoy de acuerdo por esto más, pero como se los he repetido, hermanos, nos van a dar sus comentarios, pero siempre basándonos en textos bíblicos. No por lo que me hayan dicho, por lo que así aprendí, por lo que así me enseñaron. No, hermanos, lo que diga la palabra del Señor. Habiendo nosotros conocido el Evangelio, hoy nosotros tenemos que hablar conforme dice el Evangelio. Dice el mismo apóstol Pedro en su carta, y esto lo quiero hacer mención, hermanos, para que nosotros hablemos conforme a la Escritura. Fíjense bien, hermanos, lo que dice Pedro en la primera carta, en el capítulo número 4. La primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso número 11. Aquí vamos, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios. No lo que diga yo, no lo que digan los hermanos, no lo que digan las personas estudiosas del Evangelio, no lo que digan los científicos, no lo que digan los astronautas, no lo que digan, hermanos, es lo que dice el Evangelio de nuestro Dios. Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual pertenece la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos que hablar conforme al don que hemos recibido de Dios, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Así que no podemos nosotros hablar nada más por hablar, sino tenemos que basar nuestras palabras en lo que dice el Evangelio. Y esto, hermanos, es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Bien, hermanos, vamos a tocar el capítulo 1 de Apocalipsis desde el verso número 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Hay un orden, hermanos, aquí hay un orden. Dice que Jesucristo recibe de Dios que le sea dado a Juan el Evangelio que tenía que escribir el Apocalipsis, pero, hermanos, en el orden. Dios le da la orden a Jesucristo, Jesucristo se la da al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se la da a Juan. Juan empieza a escribir, hermanos, el libro del Apocalipsis. Verso 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí le está diciendo a Juan
Dios le está diciendo a Jesucristo y al Espíritu Santo que Juan tendría que dar testimonio de las cosas que él vivió, hermanos. Él en su propio ser vivió porque estuvo con Cristo, porque padeció la persecución, porque vio los milagros, porque vio infinidad de cosas, hermanos, tremendas. Inclusive, hermanos, cuando es llevado al monte alto y viene la transfiguración, hermanos, allí estaba presente, allí estaba él, hermanos, y da testimonio de esto. Y esto, hermanos, no cualquiera lo ha vivido. Por eso dice que él da testimonio de lo que vivió y es lo que escribe, hermanos, en este libro del Apocalipsis. Verso número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando las cosas, hermanos, dice que el tiempo está cerca, el Apocalipsis precisamente se escribe, hermanos, porque vienen las etapas de la iglesia. Desde la primera etapa, hermanos, y esto lo vamos a ver detenidamente, desde la primera etapa de la iglesia, hermanos, se abre el primer sello. Pero no solamente viene el tiempo de la primera etapa, sino que se abre el primer sello y además se toca la primera trompeta. Hermanos, el libro de Daniel, en el capítulo 12, si quieren lo vemos, hermanos, para que no sean palabras mías, sino que sea lo que dice el Evangelio. Dice el libro de Daniel en el capítulo 12, algo, hermanos, que debemos de tomar en cuenta nosotros, pero demasiado, para que esto, hermanos, podamos darle la certeza a todo lo que nosotros estamos haciendo. Dice así, voy a leer desde el verso número 2, capítulo 12 de Daniel. Le estoy dando tiempo a mis hermanos allá en casa para que abran el libro de Daniel. No pierdan Apocalipsis, hermanos, no lo pierdan. Háganle por allí, tóquenlo así como yo lo estoy haciendo. Dice así el verso número 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Viene, hermanos, la recomendación del Espíritu Santo a Daniel. Fíjense bien. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Bien, hermanos, cuando dice sella el libro, sella las palabras y sella el libro. Cierra el libro y sella también estas palabras. Ahora mi pregunta, hermanos, ¿cuándo se abren? Y por eso el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis nos está diciendo, hermanos, ya en el capítulo 6, vamos a ver capítulo 5 y capítulo 6, más adelante cuando el Señor le dice, Juan estaba diciendo, no veo a alguien que pueda quitar los sellos, desatar los sellos, porque no hay uno digno. Y dice, el Señor dice, no te preocupes, hay uno. ¿Sí? Hay uno que es digno de abrir esos sellos. Amén. ¿Y saben quién es? Jesucristo. El León de Judá. Amén. ¿Y quién es el León de Judá? Jesucristo. Es Jesucristo, Amén. hermanos. Por eso, hermanos, dice aquí en Apocalipsis, desde el tiempo que se establece la iglesia, da los 7 tiempos de qué es lo que tiene que pasar la iglesia desde la primera ocasión que Jesucristo reúne a los 12, inicia la iglesia y termina con la segunda venida de Jesucristo. Ahí están las 7 etapas de la iglesia. ¿Qué es lo que viene a enseñarnos, hermanos? De que los sellos empiezan a abrir. Por eso a Daniel le dijo, cierra el libro y sella las cosas hasta el fin del tiempo. ¿Cuándo es el fin del tiempo, hermanos? Desde que Jesucristo llega por primera vez, abre todo esto y entonces tiene su tiempo de las 7 etapas de la iglesia para que lleguemos a la última que vivimos nosotros, que es precisamente la Odisea. Es lo que estamos viviendo, hermanos. Pero vamos a ver una por una para poder entender, hermanos, todas las cosas que están encerradas en este libro de Apocalipsis y poder llegar a la veracidad correctamente. Verso número 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia
Gracia sea con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El Señor, hermanos, vino a cumplir la orden del Padre, a venir a la tierra, a hacerse hombre como nosotros, vivir lo que tuvo que vivir, hermanos, y morir, y su sangre tenía que haber sido derramada para que la sangre de él, hermanos, a partir de ese primer tiempo de la iglesia, todos nosotros seamos lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Es por eso, hermanos, que Cristo tenía que haber cumplido como el Cordero perfecto delante de Dios. Y esto, hermanos, lo cumplió al pie de la letra. Verso número 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio para siempre, jamás. Amén. Pregunta, hermanos, dice aquí que nos ha hecho. No dice y nos hará. No, hermanos. Desde la primera etapa de la iglesia, cuando se funda la iglesia a través de Jesucristo, desde allí, hermanos, tomamos el nombre de reyes y sacerdotes, porque Él es el sumo sacerdote. Y nosotros somos aquellos que simbolizaba en el Antiguo Testamento, hermanos, los levitas. Hay vamos a decir, una paridad en cuanto a las cosas que estaban escritas antes y que ahora en Cristo Jesús tenemos, hermanos, una cosa bien bonita. ¿Cuál es, hermanos? Que hoy siendo tomados como levitas, vamos a decir así, somos ahora reyes y sacerdotes, porque estamos, hermanos, precisamente dando el Evangelio a conocer. Lo que hicieron aquellos hombres del ayer, hoy nosotros lo estamos haciendo, pero con nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es? Es Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso sí, el Señor nos ha dado ese nombre que a lo mejor para muchos de nosotros no es digno de ser nosotros nombrados así, por la bajeza que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Pero eso lo reconocemos ante nuestro Dios, dependiendo del corazón de cada uno de nosotros. Verso número 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Cuando dice, hermanos, que todo ojo le verá, más adelante en el capítulo 20 vamos a ver, hermanos, que hay dos resurrecciones. La primera es cuando Jesucristo venga por segunda vez, aparezcan las nubes con todo el ejército celestial, y entonces viene la resurrección de los muertos. Pero solamente los que guardaron los mandamientos de Dios. Amén. Y hemos tenido la fe de Jesucristo. Porque al final del milenio, un poco antes de que termine el milenio, va a ser suelto Satanás. Y viene la segunda resurrección de todos los que no quisieron escuchar el Evangelio, de todos los que no quisieron hablar del Evangelio, de todos los que no quisieron guardar los mandamientos de Dios, de todos los que fueron piedra de tropiezo, de todos aquellos, hermanos, el Señor va a hacer que venga la segunda resurrección. Pero, hermanos, va a ser para condenación perpetua en la segunda resurrección, hermanos. Y dice entonces aquí que todo ojo le veremos. Así que, hermanos, en la primera resurrección le vamos a ver, los que nos estamos esforzando en este tiempo para que nosotros resucitemos cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Allí es donde nosotros queremos tomar parte de esa resurrección, hermanos. No en la segunda, porque la segunda, hermanos, es para perdición perpetua. Así que, hermanos, tenemos nosotros que aprender del Evangelio para que allá en el capítulo 20, cuando lleguemos hasta allá, hermanos, veamos cuál es que todo ojo le verá. Quiere decir, hermanos, que en la segunda resurrección, todos los que se levanten, pues van a ver el reino de Dios. ¿Van a querer entrar? No van a poder, hermanos. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Bien, hermanos. Dice el verso número 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que nosotros estamos en esa situación. ¿Quién es ese ser?
es Jesucristo. ¿Tiene principio? Sí. ¿El alfa y omega? Sí. ¿Tiene fin? No tiene fin. Dice el Señor que que ha de venir el Todopoderoso. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Da testimonio aquí, hermanos, el apóstol Juan, de que estaba preso por Roma, estaba preso en la isla de Patmos. Allí estaba preso, hermanos, y él tenía que cumplir lo que el Señor le había demandado a él de escribir este libro. Allí en la isla de Patmos, él fue el que escribió este libro. Verso 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Aquí, hermanos, da el testimonio. Aquí da el testimonio el Señor. Si hay algún problema, hermanos, por ahí de transmisión, tómenlo en cuenta, hermanos. Me están haciendo señal que está entrecortado. Si quieren, podemos hacer una pequeña pausa. Volvemos a reiniciar el aparato. No se desconecten ustedes, hermanos. Ahí quédense. Esperen a que volvamos a reiniciar el equipo para que no se oiga tanto esto, hermanos, y vuelva a suceder lo que sucedió la vez pasada. Algo está pasando, hermanos, y sabemos quién es, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar tiempo. 2 minutos, hermanos. Ok. Bien, hermanos, una vez más, ya regresamos. Espero que ya no haya problema con la transmisión. Quiero repetir solamente la última parte donde nos quedamos, en donde dice el verso número 10. Dice así: yo fui en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me detengo aquí, hermanos, porque dice que son las 7 iglesias de Asia donde tenía que haber sido mandado este mensaje, el Apocalipsis, o sea, la carta completa, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Así tenía que haber llegado a las 7 iglesias. Muchos, y quiero enfatizar esto, hermanos, muchos preguntan, ¿por qué nada más a esas 7? ¿Había más localidades allá en Asia y en toda esa zona? Sí, hermanos, había a lo mejor 20, a lo mejor 30, no lo sé, hermanos, en aquellos años. Pero ¿por qué el Señor escribe nada más a 7 en especial? En primera, hermanos, porque son 7 épocas que tenía que pasar la iglesia, y cada uno de los nombres de la iglesia, hermanos, tiene su forma de haberlo puesto para que tenga una causa, para que tenga una forma de cómo poder hacer que Éfeso, que es, vamos a decir, el significado de Éfeso es la deseada, ¿sí? O el deseo ardiente de pertenecer a la primera etapa de la iglesia. Lo vamos a comentar. ¿Por qué se tuvo que haber sido a Éfeso? ¿Y por qué tiene ese significado? Entonces, hermanos, vamos por partes. Bien, hermanos. Dice el verso número 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto y vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Dice así, hermanos, esta parte. Dice que Juan, en ese éxtasis, estaba viendo al Hijo de Dios, pero o sea, ¿cómo lo estaba viendo él? ¿Cómo, hermanos, se había manifestado Jesucristo ante él? Y dice que él desfalleció tanto, pero dice que lo tocó para levantarlo, para que tuviera fuerzas y poder entender lo que estaba viendo. Porque, hermanos, pues para él, así como por alguno de nosotros, aunque estemos muy preparados, y que Juan estuvo, pues, vamos a decir, en la transfiguración y en tantas cosas que vivió con Cristo, pues aún y con todo y eso, hermanos, el temor lo invadió, y esto, hermanos, sucedió en el éxtasis que estaba viviendo Juan en ese momento. Pero le dice el Señor Jesucristo: escribe las cosas que has visto. Fíjense bien, hermanos. Le dice: escribe las cosas que has visto. Tiempo pasado. ¿Desde cuándo empezó a ver? Pues, hermanos, las maravillas desde que lo llama Jesucristo para que pertenezca a los 12. Y desde allí dice Jesucristo: escribe lo que has visto. Y las que son, lo que estás viviendo ahorita, en este momento, escribe lo que estás viviendo. ¿Qué es lo que estaba viviendo, hermanos? Esto que estaba en la isla de Patmos, que estaba escribiendo el Apocalipsis. Bien, hermanos, y dice: y las que han de ser después de esto. O sea, todo lo que tiene que suceder, sí, hermanos, desde la primera etapa de la iglesia que Juan estuvo viviendo, hermanos, hasta lo que él escribió en la Odisea, la última etapa de la iglesia. Bien, hermanos, verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, aquí me detengo, hermanos, porque es importante analizar este texto. Dice que en la diestra de Cristo tenía 7 estrellas. Cada una de las estrellas tenía que estar presente en cada una de las etapas de la iglesia. ¿Quién es el ángel que ha estado presente en las 7 etapas de la iglesia? Pregunto, hermanos, ¿ese ángel quién es? Es el Espíritu de Dios, hermanos. Porque en las 7 etapas de la iglesia el Espíritu Santo ha trabajado, y en cada una de las etapas el Espíritu Santo ha estado ahí. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Para que vaya apegado a las cosas del Señor, para que se apeguen bien las cosas, hermanos. Que el candelero es lleno en los cajetitos, hermanos, por el aceite que simboliza el Espíritu Santo. Jesucristo, hermanos, es ese candelero que tiene que estar presente Jesucristo en cada una de las etapas para que se cumpla la promesa que Cristo hizo cuando dice: yo tengo la potestad que me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra, que vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, aquí se cumple precisamente que el candelero, que es Cristo, junto con el Espíritu Santo, que es el aceite que está en el candelero, los dos tenían que fusionarse para que en las 7 etapas de la iglesia estén los dos apoyándonos en todas las cosas que tenemos que aprender de nuestro Padre a través del Evangelio. Muy bien, hermanos, entonces estas 7 estrellas y estos 7 candeleros, hermanos, han estado presentes hasta el día de hoy en las 7 etapas de la iglesia. Capítulo 2. Nos robamos como 5 o 10 minutos, así es que me voy a aprovechar. Me voy a aprovechar, hermanos, de poder seguir narrando esta parte que es muy importante. Dice el capítulo 2, hermanos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, me detengo aquí tantito. Fíjese bien. Dice aquí Juan, dice que manda precisamente a Éfeso, a la primera etapa de la iglesia, y le dice: yo sé tus obras, yo sé tu trabajo, yo sé tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque los has hallado mentirosos. Desde la primera etapa de la iglesia, hermanos, ha habido problemas. Desde la primera etapa de la iglesia ha habido gente que no está de acuerdo de cómo se administra el evangelio. Desde la primera etapa de la iglesia ha habido personas que no quieren pertenecer a la iglesia. Ha habido personas que quieren hacer su evangelio a su manera. Ha habido personas, hermanos, que se han preocupado por el yo, por el que yo me vea bien, por el que yo sepa más, por el que yo soy el más sabio, por el que yo tengo más derecho que aquellos, por el que yo... Hermanos, eso ha existido siempre desde la primera etapa de la iglesia. Aquí lo está corroborando, hermanos. Y muchos han querido ser llamados apóstoles, hermanos, y no lo son. ¿Acaso en la actualidad no hay alguna denominación que se diga que tienen apostolado y que tienen ellos a los 12 apóstoles? Caray, hermanos, esto no es nuevo. Desde la primera etapa de la iglesia se ha estado viviendo. Verso número 3. Y has sufrido, le dice: yo sé tu paciencia, yo sé tu trabajo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, pero no has desfallecido. Eso es lo que toma en cuenta el Señor. Dice: ok, has pasado por muchas situaciones, reconozco tu trabajo, reconozco tu paciencia, pero también no has desfallecido por todo esto. Pero, ahí viene el pero, hermanos. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere? Muchos, hermanos, queremos seguir en la iglesia. Muchos queremos seguir en la iglesia. Nada más que sucede una cosa, y eso cada uno de nosotros cuando llegamos a conocer el evangelio y llegamos a tener participación del evangelio y llegamos a tener el trabajo del evangelio, y entonces cuando llegamos a la iglesia vemos que en la casa de oración hacen falta muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? A lo mejor pintura, a lo mejor revocar, a lo mejor hacer crecer el inmueble, a lo mejor, hermanos, no lo sé, demasiadas cosas. Cortar el pasto, hermanos, si es que hay algún área verde, ir por el trabajo en la fiesta de Pascua, perdón, de cabañas principalmente. Pues yo voy por la fruta, yo voy por las ramas, yo hago esto, yo hago el enramado, yo proyecto esto, proyecto aquello. Y tenemos ese buen deseo, ese es el primer amor que nos nace cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al conocimiento de Dios. Y yo quiero ser el que me vea yo primero que todos, para que vean mi trabajo, para que vean que yo tengo el amor que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Pero aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo sigo perteneciendo a la iglesia, pero ya no quiero trabajar, ya no quiero participar, ya no quiero hacer esto, ya no quiero que me reconozcan. Ahora yo quiero solamente que me vean, que estoy presente, que estoy ahí, pero ya no quiero trabajar. Ese es, hermanos, ese es perder el primer amor por la iglesia. Verso número 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hermanos, la cuestión de los nicolaitas, por ahí algunos se los comento porque así me dijeron en alguna ocasión. Yo no lo tomé en cuenta porque decían que de aquellos 7 diáconos, que dentro de ellos hay un hombre que se llama Nicolás, decían que era Nicolás que se había rebelado en contra de la iglesia. Hermanos, si nos vamos a la historia hebrea, antigua,
Veamos, metámonos ahora a la información que tenemos en los medios y ahora metámonos ahí, hermanos. Y fue un hombre que se llamó Nicolás, pero que estuvo en contra precisamente de los apóstoles porque se quería hacer pasar como apóstol, ¿sí? De lo que habla antes esto, hermanos. Entonces dice el Señor, y tienes esto, y tienes buenas algunas cosas, porque estás en contra de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Muy bien, hermanos. Dice el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Veamos, hermanos, que desde la primera etapa de la iglesia, el Señor tiene una promesa para todos nosotros. ¿Cuál es esa promesa? Que nos va a dar la participación de comer del árbol de la vida. Pregunto, hermanos, ¿quién es ese árbol de la vida? ¿Acaso no dice Cristo, yo soy el pan de vida, yo he descendido del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero? Hermanos, dice que ese árbol de la vida es Jesucristo, hermanos. Entonces, desde la primera etapa, ahí es donde tenemos que ver, hermanos, que desde la primera etapa nosotros tenemos la oportunidad de comer de ese árbol de la vida. Así que, hermanos, todos y cada uno de nosotros, cuando llegamos al conocimiento de Dios, cuando llegamos a la iglesia y empezamos a comer el pan del cielo, desde entonces las 7 etapas de nosotros, de la iglesia, empezamos a vivirla en nosotros. Llega la primera etapa y yo la empiezo a vivir, la segunda y la empiezo a vivir, la tercera y la vivo así, hasta la última. Las 7 etapas, hermanos, las vamos a vivir cada uno de nosotros. ¿En qué momento? Cuando conozcamos el Evangelio, ¿sí? Pero eso no quiere decir que cuando yo conozco, ahí empieza, hermanos. No, esto empieza desde que Jesucristo funda la iglesia a través, hermanos, del Evangelio. Bien, verso número 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Quiero, hermanos, decir algo bien importante. Hermanos, cuando Jesucristo está en la tierra, hace mención de algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Dice el Señor Jesucristo que no todo el que es de Israel es israelita. Cuando ve venir a Natanael, dice, he ahí a un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Cuando desde, hermanos, aquí ya es la segunda etapa de la iglesia. Me detengo tantito, hermanos. Perdón, porque aquí yo tenía que haber dado las etapas de la iglesia. Me detengo ahí tantito, hermanos. Es muy importante esto. Muy, muy, muy importante. Algunos cronólogos, hermanos, ustedes no lo van a ver, pero bueno, yo les muestro esto. Un cronólogo saca estas fechas desde la primera etapa de la iglesia hasta la última. Otro cronólogo marca estas fechas, ¿sí? No coinciden las fechas. Yo quiero decirles, hermanos, que no es tanto lo que los cronólogos digan, sino lo que la palabra de Dios nos va dando veracidad de las cosas que van cambiando en la historia de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice aquí ya en la segunda etapa de la iglesia, que por ejemplo este cronólogo, no recuerdo su nombre, pero dice que es Esmirna, la primera etapa es Éfeso, que él lo considera del año 31 al año 100. ¿Sí? Año 31 de nuestra era hasta el año 100. Otro cronólogo dice que empezó en el año 30 y termina en el año 65. Esto, hermanos, así lo manejan ellos. Pero bueno, no hay problema. La cosa, hermanos, es que Esmirna
empieza en el año 100 y termina en el año 313. ¿Sí? Esa es la segunda etapa de la iglesia. En el año 31 al 100, que es Éfeso, suceden algunas cosas que las vamos a ver con el primer sello y la primera trompeta, porque ahí es donde se complementa la primera etapa de la iglesia. Me tiene que dar luz para que yo pueda entender cuando se desata el primer sello qué sucede, y cuando se desata también, y cuando se toca la primera trompeta, qué sucede ahí, para que yo pueda tener más veracidad y más fe en las cosas que están sucediendo en la primera etapa de la iglesia. Bien, hermanos, entonces quiero, hermanos, dejar pendiente el capítulo 2, el capítulo 2, pero en el verso 8, que es Esmirna. No quiero tocar Esmirna sin que antes terminemos con Éfeso, porque, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los datos que me tiene que dar cuando se desata el primer sello. Me da otros datos que sucedieron en la primera etapa de la iglesia, pero también me tengo que pasar a la primera trompeta, porque la primera trompeta, cuando se toca, suceden cosas que me van a complementar con Éfeso, con el primer sello y con la primera trompeta, para que encaje exactamente, hermanos, toda esta información que nosotros debemos de saber. Muy bien, hermanos, déjenme ver, estamos solamente a 5 minutos, pero vamos, hermanos, al capítulo número 5 de Apocalipsis, capítulo 5. Espero allá en casa que estén, hermanos, solamente dan vuelta 2 páginas, 2 hojas, y, hermanos, entramos al capítulo 5. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que estaba viendo Juan, para que veamos los 7 sellos. Bien, dice el verso número 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo siquiera. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, de leerlo, ni de mirarlo. Y como uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. ¿De quién estamos hablando? Del cordero. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, esto es importante. ¿Desde cuándo empezaron a ser los santos? ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí es lo más bonito y lo más emocionante, porque para muchos de nosotros es emocionante la profecía. Hermanos, cuando Jesucristo muere, dice que se rasga el velo del templo desde arriba hasta abajo. ¿Qué pasó con los sepulcros? Dice que se abrieron y que resucitaron. ¿Quiénes? Dice clarito el texto: los santos, para dar testimonio de la resurrección cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, hermanos, ahí viene la situación, hermanos, que se cumple la palabra de Dios, hermanos, en cuanto a las oraciones de los santos. ¿Desde cuándo empezaron las oraciones a ser escuchadas allá en el cielo de los cielos?
Desde la primera etapa. Desde la primera etapa. Allí están las oraciones. Por eso dice, en el primer sello que se desata, y que ahorita lo vamos a ver, en ese primer sello, para que yo vea que en la primera etapa de la iglesia ya están los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. ¿Bien, hermanos? Ok. Dice el verso número 9. Y cantaban un cántico nuevo delante, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con su sangre y todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios nuevamente, hermanos, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, hermanos. No nos podemos imaginar, hermanos, en el reino de Dios, ángeles, hermanos, que no se pueden contar, millones de ángeles, hermanos. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los millones de millones, hermanos, estaban viendo cómo Jesucristo iba a abrir los sellos. Caray, hermanos, algo inmensamente bonito. Verso 12. Que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado y digno de tomar y el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás. Hermanos, un escenario tremendamente grande, hermoso. Hermanos, se estaba preparando nada más y nada menos que alguien iba a abrir los sellos que nadie pudo haber tenido, esa dignidad, esa gloria, más que solamente el Hijo de Dios. El privilegio tan grande que Dios le dio a Jesucristo para que Él, el León de Judá, de Dios, hermanos, pudiera abrir estos sellos. Hermanos, hasta aquí nos detenemos porque tenemos que seguir leyendo hasta ver cómo se abre el primer sello, qué luz nos da en el primer sello para que sigamos después con la primera trompeta. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos las primeras cosas que sucedieron a través de la etapa de Éfeso y después, hermanos, qué es lo que viene con el primer sello y después con la primera trompeta. Todos los 3, hermanos, dan luz para que yo pueda entender lo que estoy leyendo y lo que el Señor quiere que yo entienda en las 7 etapas de la iglesia. Hermanos, ha sido un gran placer estar en sus hogares, en donde nos estén viendo, y es algo emocionante esto, hermanos, porque tenemos que aprender todo lo que está escrito para que sepamos qué es lo que está sucediendo ahora y cuál es la fe para que se cumpla, hermanos, el Salmo 91 en la vida de nosotros en este tiempo. Porque el Salmo 91, hermanos, se va a cumplir en nosotros siempre y cuando, hermanos, llevemos el Evangelio a nuestras vidas. Si no lo hacemos de esta manera, hermanos, estamos a la deriva. Que el Señor tiene el poder suficiente en sus manos para saber quién deja de vivir y quiénes tenemos que seguir adelante. Nosotros nos consideramos que tenemos, hermanos, las promesas del Señor, ¿sí? Nos consideramos porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Amén. Pero depende de cuánta fe tengo yo para poder sobresalir en todas estas promesas que el Señor ha puesto para todo el mundo, hermanos. Y la iglesia de Dios israelita está en todo el mundo, hermanos. Algunos no lo sé, pero dicen que no. Pero, hermanos, la palabra del Señor dice esto.
Dice, de tal manera amó Dios al mundo, no nada más a México, no nada más a Israel, no nada más a Colombia, no nada más a Brasil, no nada más a Argentina. Hermanos, hasta en China se está predicando el Evangelio de nuestro Dios. Así que hermanos, ha sido un placer grande estar con ustedes. Nos vemos, primeramente Dios, el sábado a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde para seguir, hermanos, hablando. Por la tarde, seguir hablando de Apocalipsis, en donde nos quedamos. Y en la mañana, hermanos, vamos a seguir con Hebreos, que ahora nos toca el capítulo 7. Posiblemente en el capítulo 7 abarquemos la hora completa, pero si no, abarcaremos capítulos 7 y 8 para ir avanzando más y poderle dar más seguimiento, más rapidez al libro de Apocalipsis. Pero hermanos, todo lo dejamos en las manos del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes, hermanos, siempre, y que nos proteja el Señor de todo esto. Quiero, hermanos, hacer una oración, despedirnos a través de esta oración para que el Señor derrame su bendición en todos y cada uno de los que hemos abrazado su Evangelio. Doblemos nuestro rostro hacia el polvo de la tierra, cerremos nuestros ojos y vamos en oración. Poderoso Dios de Israel, bendito sea tu nombre. Gracias te damos por esta grande oportunidad que nos has dado de hacer únicamente, Señor, el trabajo que tu Hijo Jesucristo nos demandó, de poder hacer discípulos, de poder evangelizar, de poder anunciar tu palabra. Poderoso Dios, antes de retirarnos de este lugar, quiero pedirte que tu misericordia sea con todos y cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, lo que está pasando en el mundo entero. El cumplimiento de la profecía nos ha alcanzado. Estamos viviendo momentos proféticos demasiado fuertes, pero queremos pedirte, suplicarte, Señor, porque tú seas con cada uno de nosotros, con cada uno de tus hijos, con tu pueblo Israel, tu pueblo Israel natural, el que lleva sangre judía en sus venas, por Jerusalén, que es la tierra deseada, la tierra del gran Rey, donde un día, Señor, por tu grande misericordia, veremos cara a cara a tu Hijo Jesucristo. Poderoso Dios, en tus manos nos abandonamos, pidiéndote que nos resguardes de todo mal, pidiéndote, Señor, que nos libres del tentador de nuestras almas. Poderoso Dios, en tus manos estamos y queremos así estar, Señor, para que seamos protegidos de todo este mal. Derrama tu bálsamo de sanidad en todos los enfermos. Toca el cuerpo, Señor, de cada uno de los enfermos con tu grande poder y misericordia, para que podamos levantarnos en salud y en fortaleza. Pues, Señor, nos abandonamos en tus manos, pidiéndote todos estos favores. Lo hacemos confiadamente en el nombre y en los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Shalom y paz a vosotros. Paz, shalom. Shalom.